Ahora sí, vamos a comenzar el podcast que tiene por título Jugo o Agua, Jugo o agua. con mi amigo, Mi amigo mi personal. amigo personal, que me gustaría tú te presentaras. Yo segunda vez que me presento en este programa, que me han tratado horrible, no me han dado ni un vaso de agua. Me hacen que me levante a las 7 de la mañana, pero me dieron desayuno, eso estuvo bueno. Sí, sí, Sí. es lo que Me presento. Me llamo Eric, trabajo en un colegio como encargado de convivencia escolar, de profesión psicólogo. ¿Qué más podría hacer? Tengo una linda familia, tengo buenos amigos. No, ¿Qué otro amigo, para empezar, qué otro amigo tienes? por ejemplo, Fernando. Y aparte de mí, Fernando. y otro. No, tengo Ya, pero aquí varios tenemos, amigos, tenemos que varios- acordarnos de uno antes de comenzar este varios podcast. amigos. Pablo. Tengo Eduardo. Eduardo, en realidad, por eso te lo preguntaba. Sí, Si no Eduardo. después va a decir, uy, ni se acuerdan de mí, van a decir. Sí, Eduardo deberíamos invitarlo algún día. Sí, sería entretenido que Sí, contara sí. anécdotas. Se Es pone muy muy gracioso. nervioso. Yo creo que él solo, a que hable solo ya. Ya es chistoso. Es chistoso. Verlo ya es chistoso. No, Es hay que que darle Eduardo mucho es- amor, hay que darle mucho amor, mucho cariño, para que él se relaje. Claro. Sí. Y bueno, Marco también es un amigo, una persona de Cercana. buena onda, sí. Colega, También psicólogo. también psicólogo. Sobrevalorados los psicólogos. Sobrevalorado. Sí, sobrevalorados. Sobrevalorado. No les compro mucho. Ya. Bueno, hoy día la idea es poder hablar de un tema en particular. Y este tema. Este tema para mí es simpático de conversarlo porque. Para mí no. Sí, no, para ti. Para sí, mí no, pero- es algo serio. Me pongo violento incluso con el tema. Ahora continúo. Continúo. Y esto es muy simpático lo que vamos a hablar porque alguna vez estábamos. Me siento intimidado en- por el gato por lo- cósmico. En cualquier momento Ya, pero mete la mano en el empecemos el bolsillo, podcast. Si no, en el bolsillo y saca algo raro. yo creo que todos no van a entender esa talla, excepto los que vieron alguna vez el gato cósmico. Este es un programa Volviendo que va al tema. dirigido a millennials. Volviendo Ya, al tema. volvamos. Un día estábamos en el lugar donde los estudiantes, estudiantes del colegio Santa Madre de Dios, Ya, sí. en San Rafael, donde trabajas, estábamos en el comedor. Ya, pero esto fue posterior. Estábamos en el comedor y a los niños generalmente se les da a escoger. No sé si ahora, pero en ese tiempo. No, en ese tiempo. Ya, jugo o agua. Por tu culpa ya no le damos a escoger a los niños. Po. Lo que pasa es que se produjo una conversación porque los niños en el comedor tomaban a veces agua y también a veces tomaban jugo. Sí. En una reunión de profesores, creo que fue, se habló el tema de si es que los niños se les daba agua o se les daba jugo. Porque los papás tenían una opinión, los profesores o los funcionarios teníamos opiniones divididas. Agua o jugo, déjenlo en sus comentarios. Sí, agua o Abajo en la jugo. caja de ¿Ustedes qué le comentarios. darían claro, a los niños, a las niñas? ¿Jugo o agua? Como profe yo pensaba, decía, mejor agua, porque les ayuda a evitar el azúcar. Pero acá mi amigo, Yo me molesté. dilo. Yo me enojé porque no lo tengo tan claro en mi memoria, pero yo me molesté porque ¿por qué tendríamos que estar escogiendo si los niños toman jugo o toman agua? Po? O sea, por un lado le decimos a los niños sean autónomos, hagan sus cosas y etcétera, etcétera, crezcan, maduren, pero nosotros decidimos si ellos toman agua o toman jugo. Y bueno, contexto, tampoco era un jugo tan malo. O sea, siento yo que toman cosas peores. Claro. Y yo consideraba que era apropiado que le preguntaran a los niños, en vez de nosotros tomar esa decisión. Y golpeé la mesa y dije, ¿qué dije? No me acuerdo. No, lo que pasa es que en esa oportunidad después estábamos en el comedor y ahí fue cuando empezamos a conversar esto, de manera graciosa. No, yo estaba serio, ustedes se estaban burlando de mí. Tú sí, claro, porque tú
Tú te fuiste como por el lado de En la la profunda, libertad de que ellos tienen que escoger. Yo decía, sí pueden escoger, pero si uno les puede brindar algo más sano, yo decía, no, pues démosle agua entonces. Porque si ya los vamos a acostumbrar con azúcar desde que están en primero básico, tienen 6 años. Y ya darle azúcar a un estudiante cuando uno puede evitar eso, yo lo veía como por el cuidado de la salud. Tú lo veías por el lado de la libertad. Que puedan escoger, decía. Que puedan escoger. Y yo decía, no, si pueden escoger, pero en dictatorial. realidad... Sí, Que no escojan, le damos agua. Démosle agua porque lo estamos salvando de una adicción. Y acá el amigo lo estaba llevando a la adicción, pero dentro de sus libertades. Entonces eso fue, y de hecho ahora estoy tomando agua. De hecho, ahora estoy tomando jugo. Yo estoy tomando agua, tú no tenés ni agua ni jugo. No tengo nada, pues aquí en este programa no hay nada para tomar, pues. El vaso está como a 5 metros. Oh, sí, como una pelela en un rincón. Para los que no entiendan que sean jóvenes, una pelela es una cosita cuadradita, los abuelos, cuando no redondita pueden ir de al plástico baño, claro. para hacer pipí. Ya, pues entonces, sí, pues. Yo creo que no sé si tanto por la psicología, sino que es por un tema de autonomía, de toma de decisiones. Sí. Porque después nos estamos quejando que el niño no toma iniciativa. No, Claro. mi hijo tiene buena voluntad, pero poca iniciativa. Como dijo Como dijo un humorista Don por ahí. Felipe. Entonces, Sí. eso es lo que a mí me complicaba. Y como te digo, Como no respetar la libertad, finalmente. claro, y como te digo, hay cosas mucho peores. Entonces, como hilar tan fino como para decidir si el niño toma agua, toma jugo, no me parecía. Pero hay momentos tal vez en que no es que uno debería decidir por el niño o la niña, sino más bien tal vez guiarlo hacia qué es lo mejor para él o para ella. Evidentemente, Claro. evidentemente. Pero, por ejemplo, una leche de chocolate, una leche de frutilla, no sé si tendrá una cantidad Sí. similar de azúcar que la que tiene un jugo. Entonces, a eso voy. O no sé, el tema del agua con los metales pesados, flúor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tan sano es? Sí. Yo no lo sé. Sí, bueno, ese día yo creo que nos entrampamos en eso, pero es porque cada uno llevó el tema como a un pensamiento diferente. Estábamos yendo por una línea diferente y acá mi amigo se enojó hablando de eso. Para los niños del colegio, recuerden, yo fui la persona que les dijo jugo y por eso ahora toman agua aburrida, agua fome. Gracias. Sí, en términos de salud les evité una droga a niños, niñas. Él quería llevarnos a la adicción. Y ahora yo le vendo saquitos con azúcar a los niños Para que le echen... cada vez que le echen a su agüita. Una pregunta, si yo te tuviera que... bueno, va a sonar repetitivo. Preguntar acerca del pensamiento adultocéntrico en la educación. ¿Tú cómo definirías eso? El pensamiento adultocéntrico en la educación. Llevémoslo a nuestro contexto. Sí, yo creo que cuando el adulto se disocia de su lado infantil y de su niñez, cree que todo lo que él hace o todo lo que a él le hace sentido le va a hacer sentido al niño más chiquitito o al pequeño. A veces pueden mostrar un dibujito, pueden poner un video, una caricatura, etcétera, etcétera, pero no sé si se remonten cuando eran niños y decían, ¿qué me gustaba a mí? ¿Qué me gustaba a mí que hiciera el profe? Me gustaba que, no sé, me mostrara un video de vez en cuando, o me gustaba pintar o hacer dibujitos, etcétera, o me gustaban otras cosas como salir, interactuar con la naturaleza, reírnos, a veces hacer el ridículo en el buen sentido de la palabra, perderle el miedo a eso. Tirar un chistecito, Salir de la formalidad. exactamente. Entonces, no sé si eso está asociado a lo que la universidad construye en los profesionales, que es como este marco de profesionalismo que uno no se puede escapar, porque si no te desperfiláis. Pero que a veces siento que está hecho para la universidad. Siento Claro, que ese perfil es para la el universidad. mundo academicista. Para eso. O en la universidad te enseñan a ser una persona más natural, más cotidiana, te entregan los elementos necesarios para que tú puedas interactuar de mejor forma con los niños. No sé en qué dimensión está trabajando. Es que la universidad no te preparan para algo más
O sea, no te preparan para trabajar con niños, por ejemplo. No te preparan, o sea, te preparan para trabajar con adolescentes, entre comillas. Pero no necesariamente te dan todas las herramientas y estrategias o técnicas ¿no? que uno debería utilizar. Y lo más chistoso es que el dinamismo, Ujú. cuando hablamos de dinámico, de ser dinámico, no sé, pues yo saco un títere y ya estoy siendo dinámico. Pero eso Que es... eso para algunos puede ser innovador, para otros puede ser ridículo. Y yo creo que para algunos profesionales es como la panacea, pues como lo mejor. Pero puede que el niño no esté ni ahí. Claro. Entonces, primero conectar, saber cuáles son los gustos y tener como el conocimiento actualizado. Porque lo que les gustaba a los niños de hace Sí. 10 años atrás no es lo mismo que les gusta a los niños de ahora. Me ha tocado atender apoderados donde está el niño, la niña, el apoderado, yo, y empiezan a darle ejemplos como: pero cuando seas grande vas a entender que lo que estás... Entonces, por ejemplo, ahí yo me doy cuenta de que ellos están llevando a un niño a ese pensamiento de adulto que el niño o la niña no conoce, y que siento que ese niño o niña no va a entender el consejo que ese papá o mamá o persona que cuida a ese niño o niña quiere que finalmente él o ella aprenda. Es como algo erróneo. El niño escucha, siente que lo están retando, pero en el fondo no va a cambiar ninguna Claro. actitud, porque está diciendo: sí, mi mamá quiere que no sea como ella, pero ¿qué sabe ese niño del trabajo? ¿Qué sabe esa niña de lo que se hace en una vida de adulto? Creo que ese es un ejemplo de llevar a los niños a pensar cosas que en realidad ellos ni siquiera manejan. Es diferente decirle a un niño: mira, hoy día vas a dejar de jugar lo que más le gusta, porque lo conecta con algo que a ellos les interesa, o que todo el día están pensando en jugar, en entretenerse, en pasarla bien. Cuando uno les habla de ese mundo, uno conecta con ellos. Claro. Yo he visto a personas que hablan de esta forma con los niños en contexto de reto, como: hijo, tienes segundo básico, hijo, tienes una muy mala conducta, creo que tú deberías cambiar esa actitud porque si no, no vas a llegar a ningún lado y la vida es muy dura, entonces tú tienes que modificar eso y pensar en los demás. Entonces el niño en su cerebro, yo me imagino, está como reto, no entiende, no diferencia, y le hablan como si fuese un pequeño adulto. Entonces yo creo que El niño no conecta. pues hay que hacer las cosas mucho más sencillas, mucho más simples. ¿Cómo, de qué forma? ¿Cómo podría ser la misma situación pero bien? Yo creo que, bueno, todos tienen Dice formas... que un papá llegue: ¡hola, chaval! Algo como, Hola, tío. chaval. Suscríbete a ¿Cómo mi canal. están? Retarlo así, pues grabar un video, subirlo a YouTube y que el niño lo vea. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y después yo que me alegro. yo que me alegro. Así Y luego mismo, de eso... tal cual. Y luego de eso, hijo. Ahora que me prestaste atención, chancletazo. Que antiguamente, lamentablemente, era la forma también de, Sí, no es que tenían de recomendable. tratar. Ya, pero... Lo correcto. ¿En qué estábamos? Mira, De lo yo creo correcto. que hay ¿Cuál muchas... sería la forma correcta, por ejemplo, a esa situación que yo creo que hay plantea? muchas formas, eso también tenemos que tener cuidado con eso. Yo creo que hay muchas cosas de hacer lo correcto, porque cada niño es distinto. Puede que a un niño le sirva que tengan una conversación un poco más seria, pero hay otros que se despistan a los minutos de conversar con el adulto. Entonces a veces uno tiene que ser más práctico, más rápido y hacer que el niño empatice con esa situación o con esa conducta que tú quieres cambiar en él. Por ejemplo, si el niño le pega a otro compañerito, hay que decirle si a él le gusta cuando le pegan. Entonces ahí tú estás generando como un trabajo interno mayor. Lo estás haciendo pensar sí. en relación a las vivencias que tiene él. Y es algo mucho más simple. En vez de darle un sermón súper largo sí. y tedioso, etcétera, Un etcétera. buen consejo en realidad para los papás, mamás, que vean esto. Si alguien lo llega a escuchar, yo creo que va a ser una buena pregunta. Y ojo, no con una vez que tengas una conversación con un niño planteándole esta situación, el niño va a cambiar. Porque el humano
necesita de la repetición y los papás se agotan. Mm. Y yo lo entiendo. Si es agotador decir una y otra y otra y otra vez como disco rayado. Pero también de eso depende que ese mensaje quede grabado en el cerebro. O sea, mientras tú más repites algo, más te queda. Es parte en realidad del aprendizaje, pues la educación de eso se trata. Pasar un contenido, repetir, reforzarlo y después se aprende y ya. Exacto. Tú, a ver, dentro de las preguntas, de hecho tengo acá algún par de preguntas. ¿De qué manera el hecho de llevar el pensamiento adultocéntrico afecta la relación entre los profesores o profesores y estudiantes o adultos, y me refiero a los padres y estudiantes, en realidad a sus hijos, hijas? Ya. ¿En qué afecta? ¿Cómo afecta esa relación? Sí. Yo creo que se genera una distancia. Se construye ahí una brecha. Y mientras más sea el espacio o la diferencia que tengamos, menos va a ser la conexión. Peor va a ser la comunicación. Menos entendimiento se va a generar. Y cuando hay poco entendimiento, las relaciones o los vínculos que uno va estableciendo son vínculos deficitarios, son vínculos débiles. Yo creo que eso es uno de los factores como más importantes del tema de sentirse como adulto y pensar que si tú bajas o haces cosas de niño, tienes conductas de niño, y esto lo relaciono yo mucho con el juego, tú vas a perder como tu autoridad. Entonces el niño va a hacer lo que quiera contigo, y puede que ese pensamiento esté súper errado y sea la inversa. Puede que el niño se conecte mucho más contigo si es que tienes este tipo de actitudes o relaciones con él. Lo que hablábamos antes del podcast, en esa conversación random que tuvimos. El niño necesita que tú seas seguro y resolutivo y también estable. Y ahí se va a acercar. Y que tú le demuestres como cercanía y puedas empatizar con sus problemáticas. Entonces, ser adultocéntrico o tener esta mirada de adulto, lo único que va a generar es que te distancies, y a medida que el niño vaya creciendo y entrando en la adolescencia, eso más se nota. Bueno, que eso está conectado con lo que te iba a preguntar después respecto a cuáles son las consecuencias de este pensamiento adultocéntrico para los estudiantes que, bueno, sus voces finalmente no son escuchadas por esto mismo que estamos hablando. Como por los profesores, dices. Claro, por los profesores o adultos en realidad. Claro, puede que igual afecte el tema de su aprendizaje, de su rendimiento académico. Puede que, bueno, hay un concepto que a mí me gusta, que es el estrés cotidiano escolar. O sea, todas las cosas que hace el niño en el colegio que le generan un poquito de estrés. Pero que no por eso van a hacer cosas malas, sino que es parte de lo que tiene que hacer cada uno simplemente. Una discusión con un compañero, una tarea que no hiciste, que no le entendiste la materia al profesor, entonces quedas preocupado por eso. Todo eso es parte del estrés cotidiano escolar, ¿ya? Si el profesor tiene una mirada distinta y tiende a relacionarse de manera distinta con el alumno, puede que esos niveles de estrés disminuyan y que la capacidad de aprendizaje sea mayor, o por lo menos el entendimiento del chico sea más. Porque es distinto cuando tú quieres aprender algo y estás en una frecuencia distinta. O sea, si el profesor está acá y el alumno está acá, es poco lo que se puede rescatar o aprender. En cambio, cuando tenemos la misma sintonía, vamos en la misma frecuencia, es mucho más armónico. Claro, ¿y cómo se puede promover un ambiente un poco más equitativo y respetuoso en relación a las opiniones que ellos pueden dar para que sean escuchadas por los adultos? Es difícil. Por ejemplo, lo que hicimos en el colegio, esto de sentar a niños. ¿Te acuerdas que elegimos a niños de diferentes niveles? Y la intención de nosotros era empoderarlos. Claro. Si bien podíamos guiar una conversación, pero es que ellos leyeran un documento, ¿verdad? O varios documentos, y ellos dieran su propia opinión. Claro. Teníamos, me acuerdo, a un niño de cuarto básico, quinto, sexto, séptimo,
octavo, y cada uno opinaba desde su etapa, me refiero desde su edad, en torno al calentamiento global. ¿Qué opinaban ellos? ¿Ya? Y creo que ese era un espacio que dimos para poder empoderar. Es decir, no que no hagan lo que se hace, por ejemplo, a fin de año. Fin de año, típico. Un niño o una niña que lee poemas. Y ese niño o niña lee todo el poema memorizado, ¿cierto? Y que es algo que yo le presto, llega, lo dice, pero no va más allá. En cambio, esa situación que nosotros creamos en esa oportunidad permitió que ellos pudieran dar su opinión si es que les parecía o no. Y eso, yo creo que ahí hay un mecanismo, es decir, crear un espacio para eso. Así como nosotros hoy día estamos haciendo un podcast, ¿por qué no que los niños puedan hacer uno? Ahora, tiene sus restricciones también, porque son Claro, sus límites, y hay normas en todo. ¿Cómo horizontalizamos el conocimiento? ¿Cómo hacer que los niños estén mucho más empoderados en los propios procesos? Dándoles la oportunidad, preguntándoles. Es como lo que pasaba con el agua y el jugo. Sí. ¿Cómo esperamos que el niño participe más en clase y diga cómo quiere aprender o cómo se le facilitan más las cosas si ni siquiera le damos la posibilidad de que escoja entre tomar agua y tomar jugo? ¿Ya? Que yo sé que el jugo puede ser súper malo para la salud. Es que no sé si es el mejor ejemplo, porque literalmente siento que si nos vamos a eso de nuevo, quizás no es el mejor ejemplo, porque sabemos lo que causa el azúcar. Y es como decir a un niño, ¿le prestamos el celular desde pequeñito? Sí, podemos. Pero sabemos que a la larga, si le empezamos a dar azúcar, o si les prestamos el celular cuando están en primero básico, quizás no es el mejor ejemplo. Tal vez es que todo es malo. Sí. Porque ¿cómo tú le dices, con respecto al tema del celular y la tecnología, cómo le dices a un papá con una guaguita que no vea las pantallas porque si no le vas a generar un daño neurológico al niño? Entonces el papá vive con ansiedad y con estrés porque está lleno de pantallas. Utiliza el televisor, utiliza el celular, utiliza la tablet. Y él tiene que estar súper atento a que el niño no se exponga. No es que el niño no vea. El niño puede ver de vez en cuando, pero no todo el rato. No que sea sistemático, no 2-3 horas. Pero si el niño está ahí, pasa y ve algo por 5 minutos, no le va a pasar nada. Sí. ¿Cachai? A veces sobredimensionamos las cosas y nos preocupamos de sobremanera de algo que ya está instalado. Porque probablemente uno no tiene tampoco el tiempo para poder estar regulando la cantidad de horas que alguien pasa. Yo creo que por ahí también se produce esto de la ansiedad. Si yo te pregunto, ¿es sano que un niño esté sentado por 1 hora y media en una silla de una sala de clase? Sí. Entonces uno podría... Dije que sí, perdón. Sí. Entonces uno podría cuestionar todo. No es sano, sí. ¿Cachai? Te puedes cuestionarlo todo. Es normal que los niños sigan teniendo estas clases como conductuales y jerarquizadas, mirando todos al pizarrón, ¿cachai? ¿Es sano para ellos? Siendo que el cerebro aprende en movimiento. Sí. Entonces ahí si uno dice, chuta, el jugo le hace mal a los niños y empieza a dramatizar algo que ya está instalado y que todos toman bebida, todos toman copete, trago, todos toman un montón de cosas. Ahora, y más encima el agua la contaminan. Sí, yo creo que sí, puede ser. Ahora, claro que lo estamos llevando a nuestro contexto. Yo entiendo que en otros países es diferente. Ahí es diferente. Pero claro, lo estamos llevando a nuestro contexto. Nuestra realidad, si eso tenemos nuestra realidad, que analizar. si lo llevamos a lo educativo, a lo cultural, somos como un cero a la izquierda en realidad. Oye, hay comidas, hay comidas de la Junaep que son horribles. Y tú decís dijiste Junaep, no van a lo digo así, pero sin filtro, ¿ya? Porque hay alimentos que están ¿Tú alguna en vez mal estado. ¿Comiste alimentos de la Junaep? Sí. ¿Y qué tal tu experiencia? Yo comí cuando era en mi época de estudiante, comí de la un alto ahí, ¿ya? ¿Y cuál era tu comida favorita de la Junaep? La carbonada en bolsa. Po. ¿Y cuál llegaban la peor, la que bolsa. nunca te gustaba? La que nunca te gustaba. Las croquetas, porque me deshidrataban. Después tenía que tomar como 4 litros de agua. Pero tú tomabas jugo. Pero yo tomaba jugo en ese entonces. Yo el peor que recuerdo es cuando nos daban salmón. No, perdona. Carne de pescado, pero en sopa. ¡Ah, horrible! Y nos hacían hacer la fila y teníamos que ir obligatoriamente. No, decía. El pescado frito ya, pasado por aceite a la plancha, ya bien.
Ya, nos fuimos para otro tema, Sí, pero nos era desviamos. un paralelo de Bueno, íbamos al hecho de que qué tan... O sea, si empezamos a, como lo conversamos, a dramatizar todo, Ujú. pucha, no tendríamos que hacer nada, po. Todo nos hace daño. Sí. Por eso creo que, no te digo tomar jugo todos los días, a cada rato, Sí. no. Una vez a la semana, 2 veces a la semana, listo. Y lo otro, tomen agüita y listo. Pero generar, como dices tú, pues, la negociación, que el niño aprenda que puede transar cosas. Vamos con otra pregunta. Sí, de hecho, esto está relacionado. ¿Qué impacto tiene el adultocentrismo en el autoestima y en la autonomía de los estudiantes? Que eso es lo que estábamos conversando recién. Y que al hacerte esta pregunta, volvemos al tema. ¿Jugo o agua? Bueno, habrá que darle a escoger a los niños, a las niñas, pero también guiándolo a lo que tú decías. Es decir, ya, puedes coger jugo, ok. Pero hay que guiarlo no a no tomar nunca, sino más bien a guiarlo por el camino más sano, Claro. por lo que eso significa para su vida. Es eso. Sobre todo cuando yo creo que uno ha vivido todas estas cosas que a uno nunca nadie, ni a los padres de uno le sugirieron. Claro. Ahora se entiende que ahora está todo como más, no sé si regulado, pero hay mayor cuidado en la parte de salud, que en términos de cuáles son las conductas que se deben llevar de un padre hacia un hijo, de la relación que los estudiantes deben llevar. Está como todo más normado o se le prestan cuidados a cosas que antes no. Antes, si un papá le pegaba a un niño, era parte de. Si un niño no comía bien antiguamente o comía súper bien, bueno, era dependiendo del recurso de los recursos económicos que había en la casa. Claro. Pero si un niño comía mantequilla todos los días en la tarde, en la 11, nadie se cuestionaba eso. Ahora no, porque ahora está, como te digo, ya todo más... Oye, ¿y eso de que esté todo normado no te hace pensar que todo es menos natural? Sí, claro. Y por ende es como todo más ficticio o es como falso. Es que en realidad es como lo que a veces veo yo desde de lo que estabas diciendo, el ejemplo de la sala de clases con los bancos todos estructurados, que nos llevan a ser un ser humano estándar. Es decir, que todos estemos bajo las mismas reglas. La fábrica. Hay un Paulo Coelho, creo que se llama, ¿no? Pablo Freire. Educación, no, ese no. Educación, Paulo Freire, me parece. Oh, pero Pablo Freire, claro que Por sí. eso po. te estoy diciendo, Pablo que me estaba Freire, no diciendo Pablo que Coelho. Eso, claro que sí. Panda, más perdido Pablo Coelho, que nada que ver. No, Pablo Freire habla acerca Eduardo de Frei, esto. po, claro. No, es que cuando dijiste Pablo Freire, me acordaba de Freire, el comediante. Sergio Freire. chistoso. Sergio Freire, nada que ver. Estaba mal. Lo que hace el jugo. Lo que hace el agua en mi caso. El agua, claro. No. Ya, pero Paulo Freire hablaba de lo que significa la estandarización de un ser humano. Es decir, desde estar en una sala de clase, uno detrás de otro, y que tú dentro de una sala de clase no puedes hablar, no puedes opinar porque hay alguien, la autoridad entre comillas, que te está hablando. Da esa visión de que a todos él nos está llevando siempre de la misma, o sea, por la misma línea para que seamos todos, Claro. todos igual. Una línea de producción tipo empresa, pues tipo industria. Pero sí, entonces el impacto, y esa era la pregunta anterior, el impacto del adultocentrismo en el autoestima y en la autonomía. Mira, yo no quiero darte información errónea respecto al adultocentrismo y al autoestima. Yo no manejo mucha información relacionada con eso. Pero en tu Pero- experiencia Pero tú después dijiste autoestima y autonomía. y autonomía. ¿cierto? En la autonomía ya estamos claros. Ya estamos claros, dejémoslo ¿cierto? claro. Ya, Sí, en sí, sí. el autoestima, yo creo que el autoestima está súper relacionado a las cosas que uno hace. Como si mientras yo realice cosas y sea útil, mi autoestima va a estar más alta porque me voy a sentir alguien de provecho. Entonces es directamente proporcional a la validación que tengo en relación a las cosas que hago. ¿Ya?
mientras más cosas pueda realizar y la haga de buena forma, más autoestima tengo porque siento que soy una persona de valor, ¿ya? Y creo que eso está ligado al tema de la autonomía. O sea, si yo no me siento atado a algo, voy a poderme desarrollar de manera más libre en lo que a mí me gusta. Por ende, voy a hacer esas cosas que van a ser de provecho, voy a tener resultados positivos y mi autoestima como va a aumentar, va a ser más alta. Creo yo que ahí podríamos Por hacer la ende, conexión. esto debería influir en la toma de decisiones de los estudiantes, ¿no? Claro. Y bueno, específicamente la autoestima académica. Sí. Bueno, y uno para verse bonito, por ejemplo, para sentirse bien con uno mismo, se arregla, po. O sea, hace cosas para verse mejor. Que no necesariamente están guiadas por el adulto. Claro, ¿Cachai? Yo estoy movilizándome, estoy ocupando recursos para verme mejor. claro. Entonces eso es parte de la autonomía, po. Como yo no le pido permiso a nadie para peinarme, cortarme el pelito, ponerme perfume, para salir a la calle y verme bien. Y habrán algunas estrategias que los psicólogos, o bueno, los profesores también, pero lo digo estando tú, que se pudieran promover con tal de poder evitar caer en eso. O sea, que ellos comprendan que los adultos que están por sobre ellos, ya los responsables, si bien son los guías, pero que el niño entienda, la niña entienda que tienen también autonomía. ¿Habrán estrategias para poder...? Yo creo que sí, deben haber muchos, hay muchos recursos, y ahora con el tema del internet, recursos digitales por montón. O sea, tú te metías en la página y sacáis muchos elementos que van a hacer que tu clase sea mucho más interactiva y didáctica. El tema es que yo creo que los docentes tienen que pensarse como niños. ¿Qué me gustaba cuando yo era chico? ¿Ya? No necesariamente tengo que hacer lo mismo, sino que es para que yo empiece a entender y me pregunte qué le gusta a los chicos de ahora. Y en relación a eso poder hacer dinámicas asociadas a sus gustos, ¿ya? Desestructurar un poquito lo que nosotros hacemos habitualmente. No sé si me comprende. Sí, de hecho esto es parte de lo mismo. Esto es un ejemplo para mí de lo que significa, o sea, captar la atención del estudiante, entender lo que a ellos les gusta. Esto es lo que me gustaba cuando niño, y llevarle ese mundo, presentárselo desde ese punto de vista, para generar también algún tipo de empoderamiento a futuro incluso. De hecho, a ver, te lo digo de otra forma. El presentarle yo, como adulto, este mundo a los niños, que es el mundo que ellos viven, pero a partir de otras... de otros dibujos animados, de otros videojuegos, qué sé yo. Es decirles, mira, cuando crezcas, o sea, puedes seguir jugando, puedes seguir pasándola bien, y no significa que eso sea malo, Claro. que es una de las cosas que pasa. Y que puedes cuando- ocupar esos elementos para motivar a otros para chicos motivar a hacer a lo otros mismo. niños. Poder enseñar a través de eso, del juego. Porque en realidad los niños se comunican a través de eso, a través del juego, y no de un juego desorganizado, porque el juego, para que sea juego, tiene que tener reglas. Exacto. Si no, o sea, el fútbol no sería fútbol si no tuviese las reglas. Ujú. O Que sea, tiene nos tiene damos- ese deporte. Sí, nos damos cuenta que finalmente las reglas, lo que estábamos hablando en delante, ¿será bueno tener tantas reglas? Es como raro porque nos entrampamos nosotros mismos en eso. Es raro decirlo, porque para todo necesitamos alguna regla, alguna organización. Exactamente. Pero por otro lado, el que nos llenen de reglas por todas partes también quitas de alguna u otra manera el tema de lo voluntario. Sí, pues la libertad. Porque pues, nadie resta te libertad. está obligando a jugar. Ujú. Pero a ti cuando te obligan o cuando te subliminalmente te están diciendo que tenés que hacer ciertas cosas donde no te dan la opción a elegir, yo creo que eso es lo malo. Porque tú, para poder ser parte, o sea, todos los juegos, como te decía yo, tienen reglas. Pero tú eliges el jugar o no jugar. Esas reglas me parecen divertidas o el juego me parece divertido. Sí, entonces ingreso, lo hago. Si no, me aparto o juego otra cosa.
Ahora, lo que se podría hacer diferente es darle la oportunidad a los mismos estudiantes que, si bien hay reglas, pero ellos podrían crear otras. Exactamente. Y no solamente eso, llevarlo a un juego, llevarlo a una sala de clases. Preguntarle a un niño a una niña cómo se siente, cómo le gustaría estar aquí dentro de la sala de clases. No, a mí me gustaría juntarme con mis amigos dentro de la sala de clases. Bien, podría ser. Uno entiende que los que son buenos bromeando, más inquietos, se van a juntar probablemente con aquellos que también son inquietos y ya. Pero uno también podría regularizar, perdón, ese tipo de conductas en la medida que uno negocia. Y siento que cuando uno negocia, uno está dando la oportunidad de que el estudiante también pueda ser autónomo en sus decisiones. Y partícipe. Cuando Y uno partícipe, está más claro. involucrado en las cosas, como que les toma el peso. Si yo no estoy involucrado y me imponen algo, es como, ay, qué fome. Pero hay que hacerlo porque hay que hacerlo. En cambio, cuando yo soy parte de la planificación Sí. y también ayudo a establecer las reglas, tengo mayor motivación para cumplir lo que yo mismo dije que quería hacer. ¿Recuerdas algo que tus papás te hayan impuesto y que no lo recuerdas de manera muy grata cuando eras niño? Pucha, por parte de mi papá, el limpiar los domingos. Ya. Como que- El mío era sacudir. Mi mamá me andaba a sacudir. Y eso ¿No no te es que no me gustaba? gustara, lo que pasa es que creo que lo relaciono mucho al hecho que lo hacía cuando yo jugaba. Claro, pero dale tú. Sí, yo recuerdo que mi papá el día domingo, en la mañana, era como hay que hacer aseo, mover muebles y todo el tema. Y no era tan agradable. Entonces, no se hacía de una forma en que fuese un momento grato. Eso lo podéis transformar, po. Haciendo una dinámica distinta, po. Haciendo lúdico, imponiendo juegos, no sé, desafíos, etcétera, etcétera. Ahora, yo tampoco quiero que quede instalado aquí en esta conversación que los chicos pueden hacer lo que quieran y uno No. tiene que negociar siempre y etcétera. No, a veces uno tiene que imponer y listo. Sí. Porque Va a depender la etapa, yo creo. Exacto. Por eso te decía eso del jugo y agua. Cuando es muy pequeñito, un niño, una niña, ya. Estamos hablando cuando alguien está en primero básico, segundo básico. Ya cuando tienen quinto, sexto, séptimo, pueden escoger ya, ok, porque se entiende la edad. ¿qué te iba a decir? Eso. Ah. Que lo que tiene que ver con el tema de la imposición, que de repente... Claro, a veces uno tiene que ser más directivo, po. Mm. Los papás no pueden criar de manera culposa porque yo traté de una forma más brusca a mi hijo. No, somos personas, nos vamos a equivocar. En la crianza uno comete muchos errores, pero también está la resiliencia y tiene que superar esas cosas. Pero no hay que demonizar los errores, sino que tienen que ser elementos que te permitan mejorar en la crianza. Y a veces uno tiene que ser más estricto, tiene que poner límites, tiene que poner normas, porque es necesario. Porque el mundo no es tan agradable como el hogar. El mundo es más hostil, el mundo es un poco más peligroso. Un poco, yo diría bastante, sobre todo en estos momentos. No puedo decir que uno prepara a los estudiantes para la vida. Yo creo que los profesores también nos vemos limitados muchas veces a pasar la clase que tenemos y ya. Y a veces llamar la atención respecto a ciertas conductas y ya. Pero opinar más allá, yo creo que uno a veces se entrampa incluso. Por ende, es fome porque finalmente uno no los prepara para la vida. Uno los prepara desde la asignatura. Yo, como profesor de inglés, ¿puedo enseñar conductas, actitudes? Claro que sí, pero no incidiendo más allá de lo que mi pega me permite, ¿ya? Y que a la larga eso también causa un problema para ellos cuando crecen, porque cuando, como tú dices, cuando se van al mundo real, las personas que están al otro lado no estuvieron en mi clase escuchándome lo que significaba el hecho de educarse de X manera. No, esas personas, si son dañinas, si son buenas o no dentro de sus trabajos, eso queda al azar. Por eso yo creo que los niños se tienen que exponer a situaciones complicadas de manera gradual,
para que aprendan a tolerar cuando sucedan estas Pero situaciones los papás tratan de difíciles. evitarlas, de evitar esas situaciones. Sí, po. Por sus propios problemas personales, que yo no hago esto con mi hijo, yo no hago esta con mi hijo, yo no hago esto con mi hija, para que no pase. Yo doy alimentos diferenciados porque a mi hijo no le gusta comer esto. No es que haya una enfermedad de base que le imposibilite comer X alimentos, sino que es porque al niño no le gusta. Sí. Sí. Y finalmente después son los niños que, sea la de que sea, ven la consecuencia negativa de eso, de no haber sido expuestos a un problema que ellos podrían haber solucionado junto con un profesor, con un psicólogo, con los papás. Claro. Y después, bueno, como no tuvieron algo previo, se dan el A mí me tremendo gusta golpe. hablar, por ejemplo, de los estilos de crianza con los papás. Que, bueno, podemos hablarlo en otra Sí, por oportunidad, eso, pero que está lleno de matices. Sí. Pero eso es Un podcast. tema para otro capítulo. ¿Cierto, Sí. Doraemon? Sí, cierto Donkey Kong, cierto Mario Bros. Page. Sí. ¿La viste? Sí? Sí, ¿Viste buen la tema. canción? Te podría hacer un cover. De veras, estaría bueno ahí con el contexto. No, pero yo soy más de anime. Soy más de anime que de cartoons. Sí, vamos a finalizar entonces este podcast que teníamos pensado hacerlo hace unos 5 años atrás, si es que no más. Exacto. Me simpatizó mucho estar hoy día hablando de esto contigo. De hecho, este debería Haber sido el primero. haber sido el primer Y podcast. me engañaste, pues hiciste dos antes. Pero necesitaba hacerlo, yo necesitaba decir, ya, tengo que darme el espacio para hablar de algo No, educativo. está bien. Y comenzar. Porque esto ya venía en una conversación hace 5 años y dije ya, si no empiezo ahora, voy a estar 5 años más y no. Así es que pudimos hacerlo, me alegro de poder haber compartido este momento entretenido, informal, pero educativo Sí. en el fondo. Yo creo que las personas que vean este video comenten si les agrada que hablemos temas de manera más relajada, extendida, con anécdotas, con chistecitos. Yo creo que sería bueno si es que nos retroalimentan. Después de habernos separado, después de que nos separaron, Después de que nos separamos. después de que estuvimos en un campo de concentración, Después de un año. después de un año de torturas. Ahora sí voy a poder decirlo a micrófono abierto. Frente al público. Todos aquellos que A ti te hablo, a ti te hablo. No voy a decir el nombre, pero. Yo me acuerdo de una frase muy buena, no sé si la puedo decir. ¿Cuál la que Voy a dije yo? repetir. No, yo ¿Cuál? escuché. Mientras yo estaba ahí en mi lugar seguro, escuchaba bombos y platillos, no sé qué, y alguien dice: queremos una directora, no una dictadora. Oh, fue lo mejor, lo mejor. Esa frase la tengo grabada. Tengo un tatuaje aquí en el pecho con esa frase. Yo nunca me esperé en realidad eso, pero yo creo que, no sé, la tomé como una. Fue gracioso. Para mí fue Fue gracioso. chistoso, Fue chistoso, Pero se aprendió harto también. pero se aprendió y me sentí, entre comillas, valorado cuando eso sucedió. Y dije, y nada, después de un año volvió todo a la normalidad, todo está bien. Y eso me alegra. Estamos haciendo un podcast. Sí, estamos haciendo un podcast. Así Ya. es que eso, nada más. Mandarle saludos a las personas que lo puedan ver y que comenten si es que este tipo de contenidos son de su interés. Se termina esto y esperamos vernos nuevamente en otro podcast hablando de otro tema educativo. Sí. Chau, chau. Me atoré. Se paró la grabación. Chau, chau.